Todos hemos tomado malas decisiones alguna vez en nuestras vidas. Decisiones que pensábamos que eran las correctas, resultan que eran decisiones equivocadas. En este episodio de Los Secretos para Crecer, te voy a hablar de cuáles son las razones por las que tomamos malas decisiones. ¿Por qué si creemos que la decisión que estamos tomando es la correcta, finalmente resulta ser la más perjudicial? Quédate hasta el final del video para que te des cuenta cuál es la razón fundamental por la que esto sucede. Hola, mi nombre es Robinson Garavito y estos son los secretos para crecer. Comencemos. Existen distintos tipos de emociones. Está la ira, el miedo, la alegría, en fin, un sinnúmero de emociones. Todas las emociones tienen algo en común y es que son pasajeras. Tienes que tener en cuenta cuando estás psicológicamente afectado por una emoción, porque probablemente si tomas una decisión en estas circunstancias, es casi seguro que vas a fracasar. Casi seguro que vas a fracasar. Los peores fracasos que ha tenido la humanidad han sido fruto de decisiones que no han sido producto de la ecuanimidad, que no han sido el producto del razonamiento, de la tranquilidad. Si piensas tomar una decisión, cual que sea, es importante que no te precipites, que te tomes tu tiempo. Si es posible, que dejes pasar 1, 2, 3 días hasta que estés completamente seguro de lo que estás haciendo. Si estás muy eufórico, no tomes una decisión. Si tienes ira, tampoco lo hagas. De igual manera, si tienes miedo o si tienes angustia, no lo hagas. Para tomar buenas decisiones es necesario que estemos calmados. Veamos esta frase. Nunca tomes decisiones permanentes basadas en emociones pasajeras. Por pequeña que te parezca una decisión que vas a tomar, si la haces basada en las emociones, probablemente estés cometiendo un grave error. Las decisiones se toman con calma. Te voy a hablar de este ejemplo. Muchas veces los vendedores, sobre todo de bienes raíces y otros más que van a hacer negocio, citan a sus clientes a almorzar a un restaurante. Tienes que tener mucho cuidado con esto, porque cuando vas a un restaurante, hacer una negociación con alguien y eliges tu plato favorito y comienzas a degustarlo, en tu cerebro se liberan endorfinas. Esto te hace sentir eufórico, te hace darte un estado de bienestar. Entonces, esa alegría, esa euforia que estás experimentando, producto de que estás degustando, estás comiendo algo que te agrada, te puede hacer tomar una decisión equivocada. Nunca firmes un contrato en esa mesa, en ese almuerzo, porque puedes estar seguro que estás cometiendo un gravísimo error. Producto de eso es que estos vendedores invitan a almuerzo. Así que ten mucho cuidado. Si vas a cerrar un negocio, no lo hagas en un almuerzo, en un restaurante, ni siquiera después de haber almorzado. Procura siempre que las decisiones sean sobre la base del razonamiento. Vamos a ver lo que nos dicen los estoicos. Cuanto más cerca esté un hombre de una mente calmada, más cerca estará de su fuerza. Marco Aurelio. Cuando tu mente está calmada, cuando tú tienes control sobre tus emociones, sobre la ira, sobre la alegría, sobre el miedo, entonces a partir de ahí sí tú estás en condiciones de poder tomar una decisión. Mira, la ira es una de las emociones más dañinas. La ira te puede llevar o al hospital o al cementerio, porque la ira es una emoción que si no la sabes canalizar, si no la sabes manejar de la mejor manera, vas a fracasar. Para los estoicos era sumamente importante que aprendamos a manejar la ira, a tener autodominio para poder tener nuestras emociones debidamente represadas. Te voy a contar la historia de Juan. Juan tenía un amigo llamado Pedro, grandes amigos, se conocían desde chiquitos, desde que vivían en el barrio y uno tenía 10 y otro tenía 12 años. Se habían tratado de toda la vida. Ambos estaban casados, vivían en el mismo edificio de apartamentos. Juan vivía en el apartamento quinto y Pedro vivía en el segundo apartamento. Resulta que Pedro, de cuando en vez, llegaba un poco tomado de alcohol y parqueaba su vehículo en el parqueo de Juan. Utilizaba el estacionamiento de Juan, muchas veces por error, producto del alcohol, estaba borracho. Y
Juan se lo dejaba pasar. Llegaba a su casa, veía la situación y lo que hacía era que utilizaba el parqueo de Pedro, el estacionamiento de Pedro. Pero un día Juan llegó a la casa y vio que Pedro había ocupado su estacionamiento y fue a reclamarle. Resultó que ese día era domingo y Pedro estaba tomando alcohol. Cuando Juan va a reclamarle, Pedro reacciona airado. Juan no observó, no sé si producto de que ya estaba obnubilado por la ira, no observó que Pedro estaba alcohólico, estaba borracho. Inmediatamente comenzó a lanzarle groserías y a decirle: quítame ese vehículo de una vez, si no quieres que tengamos problemas, si no lo vas a pagar muy caro. Pedro, afectado por el alcohol, le dice: haz lo que tú quieras, no importa, a mí no me importa, ya me tienes harto. Juan sacó una arma de fuego y mató a Pedro. Juan le quitó la vida a su mejor amigo. Juan no canalizó su emoción. Juan entonces tuvo que pagar, está cumpliendo, porque lo que te estoy diciendo es verídico, está cumpliendo en este momento 40 años de cárcel. ¿Qué pasó aquí? Si Juan se hubiese tomado el tiempo para pensar en el momento en que Pedro reaccionó, si toma una bocanada de aire y cuenta hasta 10 internamente, 1, 2, 3, se va a su casa y analiza qué hacer, a lo mejor no hubiese pasado nada de esto. Entonces, la ira es una de las emociones más destructivas, más peligrosas, porque el que actúa influenciado por la ira regularmente no está en dominio de sus emociones. Para los expertos, tomar decisiones influenciado por una emoción tiene connotaciones muy graves. Ellos dicen que lo que sucede es que la emoción aparece primero que el pensamiento. Entonces, el pensamiento no le da tiempo, el tiempo es muy corto, a razonar, a entender, a poder darnos cuenta de manera lógica, de manera precisa, de que es una emoción la que está afectándonos. Entonces, cuando la emoción está en control de nuestro cerebro, le damos lectura muy rápida a las cosas, no nos da tiempo a pensar. Y por eso fue que Juan terminó matando a su amigo de infancia. Sigamos viendo lo que nos dicen los estoicos. Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la serenidad para aceptar las que no puedo cambiar y la sabiduría para distinguir entre las dos. Marco Aurelio. Saber diferenciar las cosas que tenemos el control de las que no es sumamente importante. El que logra esto ha desarrollado sabiduría. Mira, te explico. Para los estoicos, las cosas en las cuales tú podías incidir, que tú tenías control, son tus pensamientos, tus emociones, tus actuaciones, tus decisiones. O sea, todo lo que es interno a ti. Las cosas para las que tú no tienes control son las cosas externas, esas cosas que tienen que ver con los demás, la situación, por ejemplo, la situación económica, el clima, el comportamiento de las demás personas. Tú no tienes control sobre eso. Entonces, debes entender que lo único que tú puedes controlar es lo que está dentro de ti, son tus actuaciones, a partir de que de tus decisiones, de tu pensamiento, de tus emociones. Entonces, conocer esa diferencia es muy importante para actuar con ecuanimidad. Continuamos viendo lo que nos dicen los estoicos. La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Séneca. Cuando actuamos bajo los impulsos, nos volvemos esclavos de las emociones. Regularmente nosotros no aprendemos o aprendemos muy tarde a controlar nuestras emociones. Tener represadas nuestras emociones nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, porque cuando somos esclavos de las emociones actuamos con torpeza. Somos individuos que nos dejamos arrastrar por nuestros impulsos y por regla general vamos a fracasar. Es interesante, es importante que aprendas a tener represadas tus emociones. Sigamos viendo lo que nos dicen los estoicos. No eres culpable por sentir rabia, eres culpable por pagarla con alguien que no te ha hecho nada. Te voy a contar la historia del matrimonio de Laura y de Pedro. Laura y Pedro tenían 10 años casados, una familia muy bonita, se llevaban bastante bien. Pero un buen día Pedro llegó a la casa airado, producto de que su jefe en la empresa lo había tratado mal, le había reclamado por algo que Pedro había hecho que a él no le había gustado. Pedro, cuando vio a su esposa,
sin mediar palabra, comenzó a maltratarla verbalmente, a decirle todo lo que se le llegara a la cabeza. La esposa, que no sabe lo que le está pasando a su marido, no sabe lo que tiene Pedro, entonces también reaccionó. En ese momento se produjo una discusión tan acalorada que terminó con ese matrimonio de 10 años. Fíjate cómo la ira mal controlada te puede hacer fracasar. 10 años de matrimonio de una pareja que se llevaba maravillosamente bien, terminaron por una ira mal manejada. Entonces, cuando tú estás airado y quieres que otro pague por lo que es tu rabia, por lo que son tus problemas, eso no te va a hacer bien, eso te va a llevar a fracasar, porque tus problemas, tus situaciones son tuyas. Las personas que son ajenas a esa realidad que tú estás viviendo, tú no tienes por qué cargarle esa culpa. Si lo haces así, vas a continuar de fracaso en fracaso. Vamos a seguir viendo frases importantes que hablan sobre los impulsos. La habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto aprendizaje crucial en la vida diaria. Daniel Goleman. Este psiquiatra, Daniel Goleman, quien escribió un libro que ha sido un bestseller, que lleva por nombre La inteligencia emocional, nos dice que en estos tiempos es sumamente importante que aprendamos a hacer pausas. Hacer pausas. ¿Eso qué quiere decir? Dejar pasar, actuar con ecuanimidad, actuar con sabiduría. No te puedes dejar llevar por los impulsos. Tienes que estar en control de tus emociones, tener autodominio. Mira, para poder tener la mente controlada, para poder tener nuestros pensamientos, nuestras emociones debidamente represadas, es importante que practiques la meditación o que practiques el yoga. A través de la meditación tú aprendes a calmar tu mente, porque la mente difícilmente está en el momento presente. La mente casi nunca está en el ahora. La mente viaja al pasado para atormentarnos, para recordarnos cosas que nos pasaron, que no nos gustan, o viaja al futuro para querer controlarlo, para querer decidir cosas que todavía no ha llegado el tiempo. O sea, que rara vez estamos en el momento presente. Si aprendes a meditar, si aprendes a represar tus emociones, a tener control sobre tu mente, a vigilar tus pensamientos, tú vas a ser una persona imperturbable, te vas a manejar con calma. El secreto del éxito es la eterna vigilancia de nuestros pensamientos. Cuando aprendemos a vigilar nuestros pensamientos, a saber que si nos dejamos llevar por los impulsos, si nos dejamos guiar por una emoción de rabia, de ira, vamos a fracasar. Cuando aprendemos a darnos cuenta de qué manera puede afectarnos, dejarnos arrastrar por esa emoción, a partir de ahí, entonces tú vas a lograr todo lo que te propongas. Sigamos viendo lo que nos dice el psiquiatra Daniel Goleman. Probablemente no hay habilidad psicológica más fundamental que resistir un impulso. Daniel Goleman. Aprender a resistir un impulso, yo diría que es cuando tú alcanzas el mayor nivel de plenitud emocional. Cuando las personas son emocionalmente maduras, no son impulsivos. Fíjate que los adolescentes son impulsivos. ¿Por qué? Porque adolecen de carácter. Son personas que todavía no tienen el control de sus emociones. Se dejan arrastrar por las pasiones, por los placeres, por los impulsos. Sin embargo, si tú eres una persona ya que eres mayor de edad, que eres adulto, tienes que comportarte como tal. No puedes dejarte arrastrar por los impulsos. Tienes que tener control de ellos para que ellos no te controlen a ti. Si te dejas controlar por la ira, vas a fracasar. Si te dejas controlar por la alegría, por la euforia, vas a fracasar. Si te dejas controlar por el miedo, también vas a fracasar. En fin, si vas a tomar una decisión, procura que no sea sobre la base de una emoción. Bien, si ha llegado hasta aquí y te ha gustado el video, si entiende que va a contribuir contigo en tu desarrollo y aún no estás suscrito a mi canal, te pido que por favor lo consideres, también que me des un me gusta y que lo compartas para que el video le llegue a más personas. Será pues hasta un nuevo episodio de Los Secretos para Crecer.